saliste de que siempre me faltes al respeto en mi propia casa. ¡No, no te faltes! ¡Escúchame, Laila! No sé cuándo mis padres se declararon la guerra mutuamente. No puedo correr tan deprisa como tú. Pero sí sé que los únicos prisioneros que tomaban eran sus hijos. Cuando mi hermano, mi hermana y yo necesitábamos escapar, ejecutábamos un ritual. Descubrimos un mundo silencioso y relajante donde no existía el dolor. Un mundo sin madres ni padres. Formábamos un círculo encadenados por carne, sangre y agua. Y solo cuando nuestros pulmones iban a traicionarnos ascendíamos hacia la luz. Y hacia el temor de lo que nos acechaba en la superficie. Todo eso ocurrió hace mucho tiempo. Antes de que yo prefiriera no tener memoria. Y bienvenidos a la teoría de la mente. Y sed más que bienvenidos a la teoría de la mente, ya sabéis, el programa que trata todos aquellos aspectos referentes a la salud mental que nos interesan porque siempre están presentes en nuestra vida en el fondo. Nosotros somos miembros de Amadag, www.amadag.com y de lateoriadelamente.com. Para contactar con nosotros en el 91-119-8157, 91-119-8157, siempre en horario de secretaría a partir de las 4 de la tarde. También podéis hacerlo a partir de info@amadag.com o recordad, tenemos una app. Esa app, tanto en Android como en iOS, está disponible en cualquiera de las tiendas y ahí vais a tener acceso a todos, absolutamente a todos nuestros contenidos. Y el programa de hoy, yo creo que, pinta muy bien, está dedicado al trauma y vamos a hablar con dos especialistas en trauma, dos especialistas en personas que están acostumbradas a tratar aquellos hechos traumáticos que de alguna manera han marcado nuestra existencia. Así que vamos a hablar de esto, hablaremos del naufragio de la Medusa, de los elementos que comporta la experiencia traumática, hablaremos también de los mitos que también entendemos desde el tratamiento del trauma, que pueden estar ahí muy presentes, pero que a lo mejor no lo son tanto, todo esto que viene de la cultura popular. También hablaremos de las patologías que están adherentes al trauma. Todo esto y mucho más. Tampoco os voy a adelantar mucho más el programa porque con estos invitados, ya os digo, seguro y prometemos que va a ser un programa más que interesante. Acompañadnos. El trauma no lo provoca la muerte, sino la vida. El nacimiento implica el trauma de la comprensión, nos decía Richard Matheson. Y permaneced muy atentos al tema de hoy porque es bien interesante. Os traigo a dos expertos que a la vez son viejos conocidos ya en el programa para hablarnos de la experiencia traumática. Y vamos a debatir el trauma, vamos a debatir sobre los mitos en torno a la experiencia traumática, de cómo reaccionamos también ante los eventos que nos traumatizan. Esto me recuerda a mi padre. Te recuerdo una vez que estábamos viendo una película que se llamaba Forrest Gump y en esa película Tom Hanks le decía a alguien: mi madre siempre dice que la vida es una caja de bombones y no sabes cuál te puede tocar. Y mi padre respondió: ya, pero si vives lo suficiente te los comes todos. Pues eso, que si vivimos lo suficiente pasaremos por experiencias difíciles de digerir. Y por eso este programa es tan importante para todos. Así que acompañadnos porque os prometo
un programa como mínimo, interesante. Bueno, y hoy nos acompañan dos grandes profesionales que han estado debatiendo en otros rincones del podcast. Uno es Antonio Sánchez, que es psiquiatra y es director del Instituto de Psiquiatría y Psicoterapia. Pues bienvenido, Antonio, feliz año. No sé si has pedido algún deseo especial para este 2018. No, ninguno especial. Vamos, que sigan las cosas. Me conformo con renovar. Esto es virgencita, que me quede como estoy, ¿no? De momento bien. Y no estoy mal, con lo cual, vamos, contento. Bien. Y Teresa Barros Hernández también está con nosotros. Bueno, Antonio ya lo conocéis, es psiquiatra y es director del Instituto de Psiquiatría y Psicoterapia. Y Teresa Barroso, bueno, pues ya sabéis, ha estado con nosotros. Ella es psicóloga clínica, es neuropsicóloga y por lo que representa, o por lo que respecta a nuestro tema, deciros que es psicóloga de emergencias y urgencias en la intervención psicológica especializada. Ha realizado intervenciones en lugares tan dispares como el 11M, en el accidente del Albia, también Madrid-Santiago, y en el naufragio del buque Concordia. Pues bienvenida, Teresa, otra vez al programa. Muchas gracias. No sé, ¿tú qué tal el 2018? ¿Tú sí le has pedido algo o también nos quedamos más o menos? Yo estoy con Antonio, yo de momento que las cosas sigan, no sé tú. Bueno, y si algo malo viene, fuerzas para superarlo. Eso no está mal. Si acaso. Porque todo bonito puede ser que no sea. Sí, hasta donde lleguemos. Bueno, si os parece, a mí se me había ocurrido para introducir el tema. Yo no sé si conocéis esta parte del naufragio de la Medusa. Y he preparado un pequeño programita, un pequeño corte, para que yo creo que nos va a ayudar mucho a introducir el tema. ¿De acuerdo? Bien, vamos allá. En julio de 1816, la fragata Medusa zarpó junto a una flotilla de la isla de Aix, cerca de Burdeos, con destino a la ciudad de San Luis, en Senegal. La fragata naufragó en un banco de arena y 150 personas murieron como víctimas de este infortunio. Hasta aquí no deja de ser un naufragio como los muchos que han sucedido. Sin embargo, dos supervivientes de la tragedia escribieron el relato de lo que pasó en realidad. Su narración dejó conmocionada a la sociedad de la época. Durante mucho tiempo no se habló de otra cosa. Nadie podía sospechar lo que en realidad había ocurrido. La publicación del libro provocó un gran escándalo político y además dio origen a uno de los cuadros más famosos de la época, La balsa de la Medusa de Géricault, un cuadro insignia del romanticismo. En las costas de Mauritania, embarrancó en aguas poco profundas a unos 150 kilómetros de la costa y iban unas 400 personas a bordo. Entre esos pasajeros iba el gobernador de la colonia, nobles, oficiales, soldados, marineros, naturalistas y futuros colonos. Se dio la circunstancia de que no había suficientes botes para todos. Tan solo había 6. La vida, como sucede muy a menudo, es cuestión de clases. La tripulación pudiente se subió a esos 6 botes y para el resto se construyó una gran balsa donde se hacinaron 150 personas. Se acordó que entre los botes remolcarían la balsa hasta la costa mediante una serie de cuerdas, pero esto duró poco tiempo. Quienes iban en los botes se percataron de que su avance se enlentecía por el peso de la balsa, así que cortaron amarras y los dejaron a su suerte. Los botes fueron llegando a la costa. Sin embargo, en la balsa se instaló un infierno. La balsa medía 15 metros de largo por 8 de ancho. En los bordes no se podía estar, porque se hundían. Así que había peleas constantes por permanecer en el centro. En la primera noche, 20 personas cayeron al agua y se ahogaron. En la segunda noche,
los que iban armados mataron a otras 65 personas para hacer sitio y además para conseguir que la única caja de galletas que llevaban durase un poco más. En medio de la trifulca, el agua potable cayó al mar y solo se salvaron los barriles de vino. La embriaguez general enloqueció a los náufragos, que acabaron bebiendo su propia orina, bebiendo también agua salada, y al tercer día ya se estaban comiendo entre ellos. 13 días después, cuando fueron rescatados por un barco, de las 150 personas que iniciaron el viaje, solo quedaron 15, y 5 de ellos murieron más adelante por los rigores del naufragio. No deberíamos olvidarnos que 17 personas habían quedado en el barco encallado. Sin embargo, hasta el día 54 nadie reparó en ellos y nadie salió a buscarlo, y cuando fueron para allá solo quedaron 3 personas con vida. Ni el gobernador, ni el capitán, ni los oficiales, ni los marineros avisaron a nadie que esas personas seguían allí, y si lo hicieron, se decidió mejor darlos por perdidos. Solo acordaron ir al barco embarrancado porque el capitán decidió que tenía que recoger una serie de materiales y utensilios útiles que habían quedado en la balsa y en la fragata. En 1817, 2 de los supervivientes de la expedición, un cirujano y un ingeniero, publicaron un libro titulado Naufragio de la fragata La Medusa. Relataron los hechos que ocurrieron en la balsa, en el que denunciaban tanto la negligencia y la cobardía del capitán como la atrocidad de los marineros aterrorizados y ebrios. Se desencadenó entonces una indescriptible emoción en Francia. El libro se convirtió en un superventas y durante mucho tiempo no se habló en Francia de otra cosa. Se acabó forzando la dimisión del ministro de la Marina y se descubrió que el capitán de la Medusa llevaba 20 años sin navegar y que si estaba ahí era porque había sido enchufado como pago a su apoyo en la monarquía en el periodo de Napoleón. Se demostró que era un incompetente absoluto, que no hizo caso de sus oficiales, que decidió separarse del resto de la flota y que además fue quien dio la orden de cortar las cuerdas cuando remolcaban la balsa. En ese clima de indignación, un artista de 28 años decidió inmortalizar el episodio en un gran cuadro. Por aquel entonces, Théodore Géricault había ya llamado la atención de los críticos, pero acababa de perder una beca para seguir sus estudios de pintura en Roma y necesitaba una obra maestra que relanzara su carrera. Para ello, nada mejor que un tema de viva actualidad como El naufragio de la Medusa. El pintor realizó un cuadro enorme y alquiló un gran taller para su realización. Pidió a uno de los supervivientes, que era carpintero, que realizase una réplica de la balsa. Hizo que sus amigos como Delacroix, posaran como modelos. Géricault se obsesionó tanto con la historia que no salía de su estudio y tenían que llevarle la comida. Y consiguió incluso que le prestaran cadáveres de la morgue para poder ponerlos sobre la balsa y así poder darle un mayor realismo al cuadro. Decían que el hedor del estudio era insoportable. El lienzo se expuso en el Salón de París, que se inauguró el 25 de agosto de 1819. A pesar de su título banal, Escena de un naufragio, esto fue debido así por la censura, y de haber sido colgada muy alto, la obra causó furor. Interpela y atrae todas las miradas, escribió un periodista. Naturalmente, todos reconocieron la tragedia de la Medusa. Dijeron que el conde O'Mahony exclamó: «¡Qué espectáculo más repugnante! ¡Pero qué obra tan bella!». Bueno, y aquí estamos con el naufragio de la Medusa. Vamos a hablar del trauma. Vamos a definir, a ti te toca definir concepto. ¿Cómo podemos definir el concepto de trauma, Antonio? Bueno, la verdad es que es complejo y lo primero sería señalizar o señalar cómo el término trauma es un término ambiguo, puesto que lo utilizamos para dos cuestiones que son
diferentes. Por un lado, es para referirnos a un acontecimiento que tiene una importancia, una gran virulencia o intensidad. Y por otro lado, también utilizamos el mismo término para referirnos a las consecuencias de este. Esto hace que muchas veces tengamos unas ciertas confusiones en torno a qué estamos hablando. El trauma es una construcción, o sea, el concepto de trauma es una construcción en la que podemos ver que se dan tres elementos. Por un lado sería un acontecimiento, un hecho traumático, como decíamos, un acontecimiento, una intensidad importante, una persona, un grupo de personas que están afectadas, y una tercera pata, que es muy importante, es un contexto social determinado, que es el que va a determinar que algo sea un trauma o no. Fíjate, cuando estabas relatando la historia de la medusa y el cuadro de Guéicó, pues se ve cómo esa construcción social se va haciendo posteriormente, de alguna forma. Y por último, pues no sé, añadir dos aspectos que a mí siempre me parecen relevantes. Por un lado, definido en un sentido de lo que representa, el trauma sería pues una inundación de magnitudes, de sensaciones que son inmanejables en una persona que está en una situación de desamparo. Pero hay una visión que a mí me atrae bastante, que es la definición del trauma como lo que falta. En definitiva, el trauma es lo innombrable, lo que excede, lo que supera toda historia humana. Este concepto de lo innombrable que sale en algunos relatos de los Lager en la Alemania nazi, me parece muy, muy relevante. Sería, por centrar un poco inicialmente una definición, me quedaría ahí. Bien, Teresa, hablamos un poco de síntomas. ¿Qué síntomas puede estar experimentando una persona que ha quedado marcada por un trauma? Bueno, pues va a depender mucho de la intensidad del trauma y del origen del mismo. No es lo mismo que sea debido, por ejemplo, por una desastre natural o que sea, por ejemplo, por una muerte violenta, por una violación. Por ejemplo, pues es que, disculpar, ¿me oís? Sí, está bien. Es que parecía. Vale. Bueno, pues podemos decir que como reacciones más inmediatas ante una situación traumática aparece lo que podemos denominar como la conmoción, ¿no? Una perturbación súbita del estado de ánimo que suele provocar un aturdimiento y una confusión. La persona no sabe hacia dónde ir, no sabe a quién acudir. Esto suele ocurrir muy frecuentemente, por ejemplo, en las situaciones de desastre natural. Inundaciones, terremotos, etcétera, ¿no? También puede llegar a pasar, ¿no? Es muy frecuente la negación. La negación es el no reconocimiento del acontecimiento o no reconocer la intensidad de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, yo he podido presenciar personas que a lo mejor en un accidente aéreo pues se les está dando la información que el avión ha caído al océano y están pensando que sus familiares van a volver, ¿no? La negación pues es un mecanismo de defensa que en el fondo lo que nos ayuda es a intentar procesar, pues bueno, en la medida que podemos esa situación o ese trauma, ¿no? También podemos contemplar como otros síntomas la disociación, es decir, la persona se separa de lo que ha ocurrido, hay una escisión de la conciencia, se separa en el sentido de sí misma y de la situación. Pues puedo llegar a recordar, ¿no? Por ejemplo, en el 11M, como había personas que bueno no podían sentirse familiares del familiar al que estaban esperando. Esto lo explico, ¿no? Pues bueno, se les preguntaba a quién estaban esperando y ellos no sabían a quién, porque habían ido, por ejemplo, ni a los sanatorios ni a los hospitales, ¿no? Hasta dónde es posible que se produzca esa escisión de la identidad, ¿no? También puede ocurrir muchas veces, ¿no? Que se produce lo que se llama la amnesia, ¿no? Psicógena, son fragmentos olvidados de la situación traumática.
es imposible que alguien pueda pues recordar determinados acontecimientos concretos del trauma, ¿no? Por muy intensos que hayan sido, ¿no? Y como pues un ejemplo, digamos, extremo podría ser lo que sería la fuga psicógena, ¿no? Que el individuo pues se separa de su propia identidad y se fuga, ¿no? Se separa del hecho traumático de la situación. Pues por ejemplo, en el accidente del Alvia Madrid-Santiago, sí que hubo personas que esa noche pues durmieron en el monte, ¿no? Porque se habían, vamos a decirlo así, descolocado de tal manera que no podían identificar qué es lo que había pasado, ¿no? Y se iban al monte, y algunos pues tardaron hasta por lo menos una semana, ¿no? En volver al lugar. Habían perdido su sentido de identidad y lo que había ocurrido en aquella situación que no podían tolerar, ¿no? Tolerar el sentido de dolor que les provocaba. Hay una cuestión que sí que me interesa, es si hay patrones de reacción comunes o cada uno va a reaccionar de una forma. Es decir, tenemos un mapa, por así decirlo, y esto luego lo veremos un momento con Antonio también, para hablar acerca de algunos mitos, ¿no? que tienen que ver con el hecho de experimentar un trauma. Pero ¿tú observas que hay una serie de patrones de reacción comunes? Sí se puede. Sí puede haber por ejemplo, los que acabo de citar, ¿no? Por ejemplo, la negación, no podemos decir que se cumplen todos, pero sí es bastante frecuente, ¿no? Frecuente, y además desde un punto, esta negación, por supuesto, no permanece uno todo el tiempo en esta situación, pero sí es posible que se puede dar, ¿no? Perdón. La disociación que hemos comentado antes, pues también es muy frecuente que las personas la sufran, ¿no? Lo de la fuga psicógena o la amnesia es más frecuente, pero desde luego casos de fugas psicógenas se han descrito pocos, ¿no? Sobre todo es en hechos pues de grandes desastres naturales, ¿no? O en los que hay o el daño provocado, el número de víctimas es muy grande, ¿no? Por ejemplo, en el UCM sí hubo personas que también, entre comillas, huyeron de la situación traumática, ¿no? Y tardaron pues días en que pudieran volver al lugar o encontrarse con su familia, ¿no? Yo hablaría ahora un poco viendo esa serie de patrones de reacción común. Esta pregunta para Antonio es: ¿qué hay de esa manera de reaccionar que ha sido repetida ya hasta la saciedad y que nosotros también la hemos tenido que ver un montón de veces? Esta serie de pasos como son el inmovilismo, negación, ira, negociación, tristeza y aceptación. ¿Esto es un mito o es aplicable? Antonio. Bueno, yo creo que como todos los mitos tienen una base cierta. Otra cosa es que la repetición de ese patrón de funcionamiento se dé generalizado o no. Yo haría una acotación con esto que me planteas del mito y con lo que ha estado hablando Teresa, es respecto a diferenciar lo que sería un patrón de comportamiento agudo en el cual sí que puede haber más elementos de similitud entre las personas que lo viven, y luego después ya el desarrollo posterior. Porque claro, no se nos debe olvidar. Y claro, cuando hablamos, por ejemplo, del comportamiento de las personas en el 11M, a día de hoy muchísimas personas siguen muy afectadas y han pasado ya bastantes años, han pasado muchos. Si hablamos de traumas de infancia, abusos sexuales, maltratos, evidentemente las formas de reacción y de integración son absolutamente personales e individuales. Y es más, el hecho de que haya patrones que se repiten muchísimas veces como únicos, como lo que se debería sentir, hace que muchas personas se sientan muy descontroladas, muy de alguna forma perdidas. Lo primero que hay que pensar es que ante
un hecho excepcional no hay respuestas que podamos decir que sean las normales. Ante lo anormal no hay normalidades. Cada persona, sobre todo, insisto, posteriormente lo va integrando como puede. Y sí que hay varios elementos que podemos, o sea, sí que habría, yo diría, 4 grupos de respuestas en las cuales podemos encajar a casi todo el mundo. Por un lado serían las respuestas de huida o de alejamiento, sean estas físicas o sean psíquicas, las respuestas de lucha o de oposición, las respuestas de paralización, que con un término creo que fue muy, muy feliz, se describió como estar congelados, y las respuestas de acercamiento, que estas también hay que tenerlas muy en cuenta porque nos llevan a reexperimentaciones del trauma que son tremendamente complejas de vivir y luego después de tratar. Vamos a hablar un poco de la definición más clínica, según el DSM-5. Bueno, yo todavía sigo manejando mucho el DSM-4, pero Teresa, sí te preguntaría sobre cuál es el concepto de lo que vamos a llamar estrés postraumático, es decir, qué puntos son importantes para poder decir a una persona que está pasando por un estrés postraumático. Bueno, pues con respecto a la diferencia que hay con respecto al DSM-4, el DSM-5 lo he recogido como un trastorno por trauma y estrés, mientras que antes se consideraba trastorno de ansiedad, ¿no? Uh-huh. Pero luego, por lo que se refiere al reconocimiento de los síntomas, pues es bastante, no hay grandes diferencias, ¿no? El estrés postraumático hay que diferenciarlo del estrés agudo. El estrés agudo es cuando los síntomas aparecen después de vivir la situación traumática y permanecen aproximadamente o durante un mes. Y ya el estrés postraumático se considera o queda diagnosticado cuando la persona permanece durante 6 meses, ¿no? Existen síntomas de intrusión, por ejemplo, que son sueños, pesadillas que recuerdan totalmente al hecho que ha vivido la persona, ¿no? Reacciones disociativas, el sujeto siente o actúa como si se repitiera el suceso traumático. Por ejemplo, en los niños, en los juegos vuelven a revivir esta situación, ¿no? Por ejemplo, imaginemos un niño que ha presenciado un terremoto, pues durante el juego las torres que está construyendo se caen y siente lo mismo, o sea, tiene la misma expresión y la misma conducta que durante el hecho real, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el trauma no es un recuerdo, sino que es un revivir. Y es lo que más provoca el sufrimiento, ¿no? Es volver a sentir y a vivir con la misma intensidad el acontecimiento una y otra vez, ¿no? Sí, perdón. No. Sí, pensé que habías acabado ahí. No. Existen, por ejemplo, reacciones, bueno, estoy haciendo un resumen, ¿no? Porque pues, ver todos los criterios, seguir al pie de la letra el criterio diagnóstico del DSM-5, pues sería extendernos bastante, ¿no? Es muy importante también tomar en cuenta o describir reacciones disociativas del sujeto que tiende a actuar como si se repitiera el suceso traumático, como he dicho en los niños, pues el juego, ¿no? En el adulto, cualquier estímulo, una luz, un olor, le evoca todo el suceso traumático. Reacciones fisiológicas intensas de miedo, mucha ira, mucho enfado, una tristeza muy importante, una evitación o esfuerzos para evitar recuerdos del suceso traumático. Esto también es muy, muy llamativo, ¿no? Cuando el paciente intenta evitar por todos los medios volver a sentir aquello, ¿no?
Una percepción distorsionada, persistente del acontecimiento traumático. Por ejemplo, esto estaría muy relacionado con el sentido de su responsabilidad, ¿no? Porque como tiene una percepción distorsionada del suceso traumático, pues llega a pensar lo que podía haber hecho y no ha hecho, ¿no? Por ejemplo, si podía haber salvado a su hijo o a su mujer porque no recuerda exactamente cómo ha sido la sucesión de los hechos, si él estaba ya, por ejemplo, fuera del tren o estaba totalmente debajo de un asiento y no le permitía salir, ¿no? También es muy importante si existen síntomas disociativos como la despersonalización, ¿no? Esto que nos cuentan el paciente, que está viviendo la situación como si no fuera con él, como si él no estuviera dentro del suceso, ¿no? Y lo vive totalmente con un sentimiento de desapego, como si él no fuera un mero observador de todo aquello, ¿no? Como síntomas disociativos también es muy importante lo que llamamos la desrealización. Es una experiencia de irrealidad de lo que está allí ocurriendo, ¿no? Se siente despegado absolutamente de la situación y aquello lo vive como algo irreal y que no va con él, ¿no? La despersonalización y la desrealización creo que son los dos síntomas que podemos decir que mayor, si se puede, en gravedad o intensidad, podemos categorizar que el paciente está viviendo en estrés postraumático. Hay un elemento que me interesa mucho, ¿no? de lo que estabas diciendo, que es esta sensación a veces que tienen las personas de que están rememorando constantemente si podían haber hecho algo o no al respecto. Hay una escena, una película que os voy a poner y ahora voy a hacer un par de preguntas que están dirigidas a Antonio, que se llama, bueno, me imagino que lo conoceréis, se llama El indomable Will Hunting de Gus Van Sant. Y bueno, pues yo creo que hay una escena que es interesante, que habla un poco de esto. No, entra. Yo ya me iba. Es algo pendiente que había entre él y yo desde hace tiempo, ¿sabes? No ha sido por ti. ¿Qué es eso? Tu expediente. Tengo que devolvérselo al juez para la evaluación. Ah. No vas a suspenderme, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Quieres leerlo? ¿Para qué? ¿Has tenido alguna experiencia como esta? Llevo 20 años en esto, sí. He visto cosas horribles. Me refiero a si has sufrido una experiencia similar. ¿Personal? Sí. Sí, Will. No es muy agradable. Mi padre era alcohólico. Un jodido borracho. Volví a casa buscando darle una paliza a alguien. Yo le provocaba para que no fuera por mi madre o mi hermano. Lo peor era cuando llevaba puestos los anillos. Sí, él dejaba una llave inglesa, un palo y un cinturón. Y decía, elige. Yo habría elegido el cinturón. Yo elegía la llave. ¿Por qué? Para que luego le jodieran. ¿Tu padre adoptivo? Sí. Bueno, ahora ya lo sabes. Will tiene desorden afectivo. Eso es lo que me pasa. ¿Miedo al abandono? Por eso he roto con Skylar. No lo sabía. Sí, lo he hecho. ¿Quieres hablar de ello? No. Will.
No sé muchas cosas. Pero esto... Esta mierda... No fue culpa tuya. Sí, ya lo sé. Mírame, hijo. No fue culpa tuya. Lo sé. No fue culpa tuya. Lo sé. No lo sabes. No fue culpa tuya. Lo sé. No fue culpa tuya. Vale. No fue culpa tuya. No fue culpa tuya. No intentes joderme. No fue culpa tuya. No me jodas, ¿vale? No me jodas, Sean. No fue culpa tuya. No fue culpa tuya. Que se jodan todos. Claro, Antonio, ¿cómo puede interferir la culpa para digerir el trauma? Que sería un poco el tema que tendríamos que ver ahora. Y luego te voy a hacer otra pregunta de regalo. Bueno, yo te diría lo primero que toda culpa que va más allá de la responsabilización, que muchas veces se confunden los términos, yo creo que la culpa hace que todo se digiera mal. Por supuesto, un trauma se digiere mal de alguna forma, pero hay una visión que me parece interesante reflexionar sobre ella, que es que la culpa de alguna forma es un intento de control. En la medida en que yo soy el responsable único de lo que ha ocurrido, puedo preservar de alguna forma la relación con el resto de los victimarios, como pasaba en Will Hunting, en definitiva es un padre, y de esa forma puedo tratar ilusoriamente de resolver la situación. Si no, la situación de desamparo, sobre todo en todos los abusos y los maltratos infantiles, es brutal. Ante elegir esa situación de desamparo en que no hay ninguna posibilidad de reparación y hay una que es a través de la culpa, no de forma consciente, se elige la culpa. Y otra visión que me parece también interesante para reflexionar sobre ella es la culpa cuando aparece con un mecanismo que es el salvar no tanto a los agresores o a los victimarios, sino a las personas que les apoyan. Te pongo un ejemplo. Hace poco publiqué un pequeño artículo en el que hacía una referencia a una persona a la que traté, que su padre había abusado de ella y estuvo condenado me parece una condena, creo recordar en este momento, como de 10 años de cárcel. Al salir de la cárcel, esta chica no quería mantener relaciones con el padre, de ningún tipo. Y es la madre y una hermana las que de alguna forma la están obligando permanentemente a tratar de reparar la relación. Ese segundo trauma, esa revictimización, es la que de alguna forma lleva a plantear, por ejemplo, esta chica se plantea su culpabilidad en el sentido de decir, soy un ser raro, no quiero mantener relación con mi padre, tengo derecho a... Entonces, la culpa también sirve para otra cuestión, que es que es taponar muchas cosas. Cuando destapamos la culpa, en esa olla empiezan a aparecer muchísimas cosas, que yo creo que es lo que hay que hacer, pero muchas personas temen o tememos en general, los seres humanos tememos mucho destapar la olla. Otro tema que también me parece importante es, hemos hablado de estrés postraumático como, digamos, la patología por excelencia, pero entiendo que hay un montón, y yo hablándolo antes contigo en el programa, había un montón de patologías que son postraumáticas, que son importantes también a tener en cuenta, no solamente el estrés postraumático, sino sí que me gustaría que me hablases un poco de ellas. Bueno, de hecho ya cuando has dicho de la patología estrella, el estrés postraumático no es ni mucho menos la patología más frecuente que se da después de vivir acontecimientos traumáticos. De hecho, llevamos muchos años dándole vueltas a otro concepto. Fíjate, es un concepto que surge como en el 92, me parece, que es el del trauma complejo, que es una construcción para tratar de introducir las reacciones que tienen aquellas personas que han estado sometidas a acontecimientos traumáticos repetidos o desde la infancia y acontecimientos traumáticos de alta intensidad.
Entonces, ya esta como entidad nosológica no está considerada en ningún sitio. Todavía se ha luchado bastante, se ha intentado, pero es un asunto bastante complejo. Incido en una cuestión que es importante para ver qué patologías están secundarias a un trauma, que cuando al principio decía en la definición de trauma que es una construcción social, no debemos olvidar que los acontecimientos traumáticos llevan aparejadas muchísimas veces repercusiones económicas y tienen una importancia de alguna forma en las cuestiones judiciales y por tanto hay una parte forense de todo ello. Reconocer un acontecimiento traumático es muy, muy complicado económicamente. Aparte de esto que planteo del trauma complejo, que se han descrito una serie de síntomas y de agrupaciones sintomáticas en él, como sería la regulación de las emociones, una dificultad en la regulación de las emociones, las alteraciones en la conciencia, en el comportamiento, dificultades en la percepción personal, alteraciones, que yo creo que esto es un hecho muy, muy importante en las relaciones interpersonales, y por último, algo que ya hemos hablado alguna vez aquí, que es el sentido de vida. En ese constructo estaría esto, pero cada día hay más estudios que plantean la incidencia que tienen los traumas, sobre todo los traumas infantiles, por ejemplo, en la psicosis. Hay bastantes estudios que están viendo que, no estoy diciendo que todos los acontecimientos traumáticos lleguen a psicosis, ni que todas las psicosis estén producidas por acontecimientos traumáticos, pero la incidencia es alta. En el trastorno obsesivo-compulsivo, lo mismo. Por supuesto, cuadros de ansiedad, cuadros depresivos, cuadros fóbicos extremos los podemos entender muchas veces desde ver acontecimientos traumáticos que están detrás. Y, por supuesto, el trastorno borderline, la asociación entre acontecimientos traumáticos y trastorno borderline está trabajada por muchísimos estudios y de formas muy diferentes. Y sí que señalar como última cuestión algo que se ha planteado, que es el consumo de drogas y el consumo de alcohol. Ha estado muy asociado, y en todos los primeros trabajos ha estado muy asociados, pues claro, no debemos olvidar que el trastorno de estrés postraumático es un constructo que surge de la guerra de Vietnam. Y entonces el consumo de tóxicos entre los soldados americanos, ya probablemente previo a la guerra, era muy alto. Ese consumo de alcohol, pues por ejemplo, de alcohol se sigue manteniendo muchas veces como algo que se dice. Yo, una experiencia personal es que, por ejemplo, yo he tratado muchas víctimas de terrorismo y realmente el consumo de alcohol, yo tengo la sensación de que no era superior a la media de la población española, ni mucho menos. Y la última, volviendo al principio cuando tú decías la patología estrella, el trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático tiene un problema muy importante, que es que la comorbilidad es cuando diagnosticamos varias cuestiones a la vez. Lo más habitual es que al diagnosticar un trastorno de estrés postraumático, si cogemos el DSM o la CIE-10, pues que hagamos otros 3 o 4 diagnósticos. Lo cual está indicando que el diagnóstico no es demasiado bueno, no es nada fino. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Os voy a poner otro fragmento de otra película de la que estoy enamorado, que es Gente Corriente, porque vamos a tratar un poco cómo podemos reconciliar, y ahora vamos a ver también con Teresa esto, cómo podemos reconciliar estas emociones desencontradas y cómo se puede ir enfocando el tratamiento del estrés postraumático. ¿Qué ha dicho tu padre? Todavía no lo sabe. ¿No lo sabe? No se lo he dicho. No es el momento oportuno, creo. Le da tantas vueltas a todo que lo único que hará será preocuparse. ¿Y tu madre? Mi madre. Mi madre y yo no conectamos. Es que no escucha, ya se lo he dicho. Además, ¿qué tiene la gente en común con su madre? Todo es superficial. ¿O no? Arregla tu cuarto, lávate los dientes, saca buenas notas... Bla, bla, bla. Mire, hoy estamos tirando el dinero. No puedo sentir nada. Perdone. No, nada de perdones. Tú tienes algo en la cabeza. ¿Qué hora es? No te preocupes de la hora, hay tiempo. A ver, ¿te acuerdas del trato? ¿Control? Pues a lo mejor hay relación entre el control y la... ¿cómo diría yo? Ausencia de sentimientos. ¿Pero qué dice? Yo siento las cosas. ¿Eso a qué viene? ¿Cuándo? Qué tontería, por favor. ¿Cuándo? A veces, no lo sé. Vamos ya, Red. Creí que no te gustaban las evasivas. Desde luego, no me gustan. ¿No te gustan los juegos? Los juegos no. Entonces... ¿Qué es lo que quiere? Yo te diré lo que quiero. Quiero que dejes las palabras, no sé, ahí encima de las revistas. Ya, ¿y si no tengo una respuesta, quiere que me la invente? Pues no estaría mal. Invéntate ahora mismo una sobre esa falta de sentimientos. Anda. Tengo sentimientos. Tan pronto los tienes y tan pronto no. Aclárate ya. Oiga, ¿por qué me está pinchando? ¿Por qué quiere que me enfade? ¿Qué ¿Estás es esto? enfadado? No.
Déjate de historias, estás furioso. No te gusta que te pinchen. ¿Por qué no haces algo para impedirlo? ¿Qué? Mandarme al cuerno, yo qué sé. Pues váyase a... No, ¿Qué? no puedo. ¿No puedes? hacerlo. ¿Por qué? No ¿Por puedo. qué no? No puedo. Se necesita demasiada energía para enfadarse. ¿Y tú sabes la que se necesita para contenerse? Cuando me permito sentir algo, me siento fatal. Ah, perdona. Yo no te prometí un jardín de rosas. Váyase al cuerno. ¿Qué? Al cuerno. ¿Sí? ¡Al cuerno! ¿Así? Jesús, usted es un tipo raro. A ver, dígame, ¿usted qué siente, eh? ¿Usted explota o se contiene o cómo reacciona? ¿Tú qué crees? Yo que creo que está casado con una mujer gorda y que va a su casa, se acuesta con ella y lo pasa en grande. Eso no está tan mal. Una advertencia sobre sentir las cosas, hijo. No siempre produce placer. Pues es una película llena de diálogos que son maravillosos. Teresa, yo te preguntaría, ¿cómo podemos empezar a reconciliar las emociones? Que una vez que entramos en terapia, bueno, ¿cuál es el trabajo que se puede empezar a hacer o cómo se suele trabajar esto? Bueno, no es nada fácil, la verdad, el trabajarlo, ¿no? A veces cómo reconciliar las emociones. Yo, por una parte, creo que en el trauma lo que es muy importante es rememorizar aquellas emociones que son más intensas que nos haya provocado el trauma, ¿no? Yo creo que es muy importante ayudar al paciente a reconstruir la historia traumática. ¿Cómo es esto, no? Pues a partir de darle la oportunidad que exprese todos los fragmentos que él haya vivido, aunque algunas veces puedan tener cierta apariencia de incoherencia, ¿no? Pero sobre todo darle la oportunidad que exprese las sensaciones físicas y todas las emociones que puedan evocarle la situación traumática. Claro, porque para ellos muchas veces es la primera vez que van a expresar esto, ¿no? Ellos lo han llevado ahí. Claro. Y esta expresión lo que le facilita en el fondo es darle una forma de narración que pueda convertirle en un discurso, si se puede decir, más coherente y con menos dolor. Es decir, desde las memorias emocionales, el que el paciente pueda pasar a una memoria explícita. Esto dicho así parece muy fácil, pero no lo es y requiere, pues, desde luego, de bastante tiempo y no solamente poderlo expresar con el propio psicólogo, con el psicoterapeuta, sino en sus entornos más próximos, porque muchas veces nos viene el paciente que lo que intenta es mantenerlo en absoluto silencio, porque le provoca muchísimo miedo el rememorar toda la situación que ha vivido. Digo rememorar, aunque no es exactamente esto, sino lo que el paciente teme es volver a revivir lo que ha vivido en la situación traumática, ¿no? Y algunas veces, por supuesto, que va acompañado, por ejemplo, pues de mucha, por supuesto, de tristeza, pero también puede ir acompañado, pues, de mucha vergüenza. Imaginemos en el caso de abuso sexual, ¿no? Que el paciente lo intenta esconder por toda la situación de vergüenza y culpabilidad con lo que vive la situación. Y no sé si, Antonio, podríamos dar alguna pincelada más acerca de cómo se puede enfocar este tratamiento, ¿no? Hay una parte que yo creo que es importante de lo que estaba diciendo antes Teresa, que es fundamental, que es, bueno, pues sacarlo, ¿no? Es decir, el poderle poner un nombre, poderle poner palabras, poderle poner
¿Tú hablarías de alguna parte más importante también del tratamiento en este caso? Yo, para mí, ya aquí entran luego después, claro, concepciones personales y hay diferencias en cuanto a los enfoques de tratamiento, pero para mí hay un eje que primero es esencial, que es que la víctima deje de serlo, que la persona que ha sido traumatizada, el trauma no va a pasar, pero las consecuencias de él tienen que pasar. Tiene que pasar a ser algo más de la vida, importante sin duda, porque si no es el daño del daño, es la repetición continua. Ese me parece que es el eje esencial a partir del cual se debe empezar a trabajar cualquier acontecimiento traumático, la repercusión de una persona. Desde ahí, utilizando diversas técnicas, utilizando diversos acercamientos, también diría que me parece imprescindible promover una seguridad personal. Y desde aquí, desde esa seguridad, empezar un proceso de manejo de los recuerdos. Hay personas que necesitan mucho tiempo para poder estar en ese punto de salida de poder manejar las magnitudes de aquello que ha ocurrido. Y desde ahí empezar esa elaboración del duelo. En el cual, antes, cuando tú me preguntabas por los mitos de las respuestas, esas fases de utilizar el término de fases y demás, me parece siempre poco adecuado porque se va y se viene, entendiendo que las repercusiones de acontecimientos traumáticos relevantes e importantes pueden aparecer en cualquier momento de la vida. Hay revictimizaciones, pero es que además hay volver a vivir acontecimientos que pasaron hace tiempo. Me parece otro enfoque de tratamiento que yo personalmente me parece básico es el legitimar todo aquello que se siente. Cuando hacías el fragmento que has puesto de gente corriente, por ejemplo, legitimar la ira, legitimar el enfado, es una de las cosas que más en una sociedad católica o cristiana nos cuesta bastante. Y legitimar todo aquello que se siente. Legitimar no significa que esté bien. No es decir al paciente, está muy bien lo que sientes. No, es legítimo que lo sientas. Es legítimo, sobre todo como terapeutas, es legítimo que se acuerden de nosotros, como pasa en gente corriente, pues cuando el chaval le coge y le dice, se mete un poco con el terapeuta. Pero esas serían para mí de alguna forma los ejes. Y a partir de ahí ya se podrán trabajar otras muchas cosas. A veces es necesario, entiendo, tú eres psiquiatra, el uso de fármacos. ¿Qué familias de fármacos se pueden utilizar en el tratamiento? Yo, desde luego, lo primero, decir que para el tratamiento de los acontecimientos traumáticos, la farmacología es secundaria, desde mi punto de vista. Lo cual no significa que inicialmente, por ejemplo, en muchos momentos, claro, es imprescindible bajar determinados niveles de angustia, es imprescindible tratar de elevar algunos niveles de ansiedad. Pero el uso sistemático de fármacos tiene un peligro muchísimas veces que es, de alguna forma, taponar de mala manera lo que está ocurriendo. Ha habido muchos estudios desde los años 90 tratando de ver qué fármacos funcionaban y básicamente lo que más se utiliza son los inhibidores de la recaptación de la serotonina y otros antidepresivos, que se ha visto que sí que tienen efectos tanto sobre la reexperimentación como sobre la evitación. Es decir, los pensamientos intrusivos que vienen una y otra vez sobre esto y sobre, de alguna forma, el salirse de los sitios, el evitar situaciones complejas. Se han utilizado muchos más, hay estudios que son prometedores, pero realmente hay una parte que primero, claro, para poder tratar algo tendríamos que tener una cuestión homogénea. Y en muchas ocasiones tenemos que los acontecimientos traumáticos, por ejemplo, el estrés de combate, claro, es lo que más se estudió en un momento determinado por una cuestión de intereses y también porque, vuelvo a repetir, es que el trastorno de estrés postraumático surge como un concepto casi directo de la guerra de Vietnam. Luego después, a través del movimiento feminista, se unen lo que eran los maltratos a mujeres y a niños y surge toda una línea. Pero ya te digo que la utilización de antidepresivos puede estar indicada y en muchas ocasiones es importante. La utilización de benzodiazepinas, para las personas que nos escuchen, pues los célebres Orfidal, Lexatin, los típicos, los que hay por todos lados, en algunos momentos pueden venir bien para el manejo de la ansiedad, pero es importante señalar que pueden ser contraproducentes al inhibir los procesos de consolidación de la memoria. Y sobre todo a medio y largo plazo es un asunto bastante complicado.
últimamente ya llevamos unos cuantos años, se está abriendo una línea de trabajo interesante, como en todos los trastornos de comportamiento, con los anticonvulsivantes y los estabilizadores del ánimo. Hay trabajos que aportan resultados, pero en general todos los trabajos tenemos que tener en cuenta que de momento tienen escaso número de personas y también situaciones muy, muy concretas en las que se aplican. Y lo que sí que se nos abre pues, es un mundo, en este trastorno como en otro, que es la farmacogenómica, que es ver cómo en función de la estructura genética de las personas se producen respuestas a unos fármacos sí y a otros no. Pero yo te diría que, volviendo al principio, los fármacos, desde mi punto de vista, son un complemento que puede ser imprescindible, pero me parece que otras técnicas son más importantes. Sí que señalar un elemento importante en el cual los fármacos tienen que jugar, que es el sueño. Las alteraciones del sueño son casi, yo no diría el 100%, porque no hay nada que sea el 100%, pero son un componente muy, muy importante en los trastornos traumáticos. Y ahí un buen uso de los fármacos, y no tenemos buenos fármacos para poder manejar el sueño, es imprescindible. Yo, un aspecto que me quedo hablando con vosotros es la importancia de legitimar, como estáis diciendo, las emociones. Es decir, cada uno puede vivir la situación traumática de miles de millones de maneras diferentes. Pero claro, esto nos lleva a nosotros, yo me imagino que os habrá pasado también en consulta, pero como muchas personas después de un acontecimiento que suponen debería ser traumático, ellos piensan, bueno, como que imaginaros una muerte o algo así, y ellos piensan que están conteniendo y que tarde o temprano se tienen que poner fatal, o que tarde o temprano... Eso no siempre es así, ¿no? Bueno, de hecho, los seres humanos llevamos desde el principio de los tiempos soportando todo tipo de traumas y afrontándolos. Y es más, con un término que a mí me parece muy interesante, que es el crecimiento postraumático. Por supuesto, los traumas bien, claro, pero bien integrados, bien trabajados, pueden dar lugar a un crecimiento. No solo a aguantar la situación, no solo a resistir, sino a ir más allá. Y, por supuesto, pues no hay respuestas normales, como decía antes. En una situación anormal no hay respuesta normal. Bueno, es que aparte dice, deberías llorar. Bueno, o no, deberías reírte. Claro. Y claro, y sobre todo, algo que es muy importante, ya ha pasado mucho tiempo. Para mí, es uno de los mantras que se repiten y se repiten. Hay gente que el acontecimiento fue ayer. Hay personas que te cuentan una guerra, han pasado 40 años y dices, si es que parece que fue ayer. Claro, Teresa, el mito del tiempo es así, digo mito, vamos, pero bueno, la idea es que, bueno, muchas personas a través del tiempo, pues parece que se puede suavizar, pero no siempre es así, ¿no, Teresa? No siempre es así. Bueno, yo con respecto al factor tiempo, hay veces que la respuesta ante una situación traumática es, digamos, lo contraria a lo que pudiera esperar o lo que se supone que hay que esperar, ¿no? Me refiero que las personas pueden tener una mayor energía, una sensación de que pueden con todo, aunque luego, por ejemplo, puedan llegarse a deprimir. O sea, no siempre la relación o la respuesta al trauma es una respuesta, digamos, de estrés, ni mucho menos negativa, sino al contrario, que les permite empoderarse, sentirse fuertes para lo que les está ocurriendo, ¿no? Y hay personas, como ha dicho Antonio, que durante muchos años tienen silenciado un trauma, ¿no? Y después, pues, por una situación diferente, son capaces de volver a rememorar ese trauma. Y eso ocurre, ¿no? Y también hay personas que les ha podido llegar a ocurrir que nunca o durante mucho tiempo no han podido expresar ese trauma, ¿no? Y aparece pues por una situación que nada tiene que ver a lo que originariamente lo haya podido causar. Y esto hay casos para ello, ¿no? Y decía, yo creo que creo recordar que ha dicho Antonio que al final del trauma, ¿no? O de una situación traumática, lo más importante es que podamos llegar a darle un significado o resignificar de manera diferente a lo que nos ha ocurrido. Pues quitarnos, digamos, la categoría de víctimas para
que la situación que hemos sufrido nos pueda llegar a transformar y darle un valor diferente a nuestra vida, cambiar nuestra trayectoria vital. Yo creo ser capaces de tener proyectos nuevos, valores nuevos, desechar valores antiguos. Y esto es cuando realmente yo creo que se supera un trauma, ¿no? Cuando somos capaces de desprendernos del lado trágico de lo vivido y podemos seguir con nuestra vida y poderla dibujar de manera diferente a lo que lo estábamos haciendo como víctimas, ¿no? No sé si, bueno, a lo mejor no sé si es posible o no, pero yo sí os diría que a título personal, como personas que estáis en consulta, no sé si nos podríais hablar de algo que os haya llamado la atención, o de algún caso, o de alguna situación. Tú, como has estado también bastante, Teresa, en todos estos acontecimientos como el 11M, no sé, ¿qué es lo que te ha podido llamar la atención a nivel personal también de esta experiencia, de esta serie de experiencias? ¿Te refieres en cuanto a la resolución de la situación o...? En general, yo diría, aprovechando un poco como tenéis tanta experiencia a nivel clínico, no sé si hay algo que rescataríais o que os podía llamar la atención principalmente de muchos, algunos de los casos que habéis tratado. Yo fíjate, yo creo esto... la capacidad que tienen muchas personas después de haber vivido una situación traumática, pues de fuerte intensidad. Me estoy ahora, fíjate, recordando a una familia que los dos padres fueron víctimas, ¿no?, en el accidente del Albia Madrid-Santiago, ¿no?, a un viaje que habían preparado con muchísima ilusión. Y para volver a su país, no son españoles, ¿no? Y cómo después de superar múltiples secuelas físicas y también psíquicas, pues han transformado su vida en el sentido de que han decidido quedarse a vivir en España. La familia se siente más unida. Han sido capaces de superar viejas o importantes rencillas, ¿no?, que habían tenido entre padres e hijos. Se han vuelto muchísimo más solidarios con otros compatriotas, y ellos me lo han dicho, ¿no?, que este accidente les ha permitido vivir la vida de otra manera y aprender a vivir la vida de manera totalmente diferente y mucho más satisfactoria y mucho más gratificante, ¿no? Y bueno, me quedaría con ese ejemplo. En tu caso, no sé si, Antonio, querrías añadir algo sobre Sí, yo aportaría una cuestión, una cuestión que a mí me parece muy relevante. Claro, sobre todo trabajando en personas que han vivido un acontecimiento traumático provocado por otro ser humano y que ese ser humano es un cercano. Ahí yo, una de las cosas que veo repetidamente y que es imprescindible trabajar es el apoyo que ha tenido ese victimario por parte de otros miembros del grupo. Como esas otras personas de alguna forma forman parte del núcleo familiar o del núcleo social, el incidir contra esas personas que han mantenido los silencios que llamamos silencios cómplices. El poder abrir más allá de lo obvio, más allá de la persona que es un animal, y bueno, no es un animal, perdón, es un ser humano, porque los animales no se comportan así, que alguien que ha hecho un acontecimiento extraordinario y deleznable, pero todos los que estaban alrededor, que lo apoyaron, que callaron, que taparon, que ayudaron en otro elemento que a mí me parece esencial y crucial, que es la desmentida. Una de las esencias del trauma es la desmentida. La desmentida es el hecho de que algo que ha ocurrido se le dice a la víctima que no ha pasado.
Se actúa como si no hubiera pasado. Y en eso colaboran muchísimas personas. Entonces, hay una confusión mental, sobre todo en los niños, en los que, ¿qué hago? ¿Creo a mi experiencia? ¿Creo lo que estoy viendo o creo lo que me están diciendo? Esa confusión, cuando seguimos creciendo, de alguna forma, Orwell lo escribió de una forma muy interesante en 1984 con una cuestión que él llamó el doble pensar. Ese mantenimiento de esa doble cuestión es generadora de muchísimos elementos que llevan a unas relaciones interpersonales muy, muy malas, que es una de las formas en que los traumas se siguen de alguna forma realimentando. Esas relaciones interpersonales malas son las que hacen que todo eso siga muy vivo. Claro, son estos pactos de silencio, ¿no? Este vacío, que termina viviendo la persona, ¿no? Sí. Muy importante. Yo os diría, un poco para finalizar, y así a modo de, no sé si nos sirve un poco para sacar un poco el resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, pero sí que podríamos recomendar a las personas que están pasando por algo parecido a lo que estamos hablando hoy. Entonces, ¿qué os parece? ¿Qué podríamos? De momento hemos visto pues muchísimas cosas, pero una de las cuestiones, bueno, como hemos dicho, esto último que estabas hablando de la desmentida me parece importantísimo, ¿no? El poder, ¿no? Que tiene ese muro de silencio muchas veces. Pero, ¿qué podríamos recomendar? Aparte, pues no sé, no sé si siempre, pero aparte de acudir a ayuda profesional. Yo recomendaría mantener la individualidad, mantener la estructura personal, volvemos a la legitimación de antes, de lo que siento. Aunque sea la única persona dentro de 40 millones de españoles que yo siento esto, yo lo siento. Si yo tengo frío, tengo frío. Y ya está, esto es lo primero. Y la recomendación general sería que no se encierren, que busquen ayuda, que busquen buenos cómplices. Insisto, cómplices, pero que sean buenos cómplices. Y desde ahí una lucha contra algo que es otra de los ejes del trauma, que es la compulsión a la repetición y la revictimización. Pero para mí los cómplices, los buenos cómplices en la vida son básicos y en los acontecimientos traumáticos ya son esenciales. Teresa, ¿qué recomendamos? Bueno, pues yo un poco siguiendo la misma línea, ¿no? Lo que recomendaría es no quedarse en silencio, ¿no? Intentar compartir con alguien que verdaderamente te sepa escuchar y aceptar lo que sientes en un momento así tan duro de tu vida, hablarlo, expresarlo y si es posible, pues acudir a un profesional, ¿no? Que siempre pues va a ser capaz de dirigir mucho mejor todo lo que tú has podido vivir, ¿no? Pero sobre todo no quedarse en silencio, ¿no? Sí, cuánto mata el silencio, ¿eh? Pues sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Teresa, ha sido un placer, también Antonio. A mí me ha gustado mucho este programa porque, bueno, ha quedado bastante completito, nos ha dado como para 1 hora, 10 minutos estamos ya, ¿eh? Pero vamos, ya sabéis que aquí no hay límites de tiempo, o ponemos poquitos, ¿eh? Pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo, en el siguiente, probablemente, después de este programa, vamos a tratar algo un poco complementario a esto, que es el mito del héroe, en el que probablemente estemos con Miguel Albiñana y con Antonio también, que repetirá el programa, y hablaremos, bueno, pues sobre esto que nos hace ser heroicos, ¿no? Y sobre este aspecto que nos hace rehuir o nos hace, digamos, esta parte en oposición a la víctima. Bueno, pues como estamos hablando, qué importante es dejar de ser víctimas y poder coger las cosas, ¿no? Y afrontarlas. Pues muchísimas gracias a los dos, ha sido todo un placer. Ya sabéis que os espero en otros programas. Gracias a ti, el placer ha sido compartido. Gracias a ti, Rubén, y bueno, pues encantada, Antonio, de haber compartido contigo también. Lo mismo, Teresa. Muy bien. Esto ha sido La Teoría de la Mente. Yo soy Rubén Casado.